Bienvenidos a este espacio de Misión Literatura. Hoy me siento muy contento porque estamos empezando un momento muy especial. Echemos carreta, que es una expresión muy coloquial. Aquí en Colombia decimos echemos carreta a sentémonos a dialogar. Pero echar carreta no es simplemente hablar por hablar. Es pasar un buen momento, conocer más acerca de algo o de alguien y aprovechar el momento. Por supuesto que siempre lo acompañamos de una bebida, por ejemplo el café. Podemos también y sobre todo expresarnos con alegría, con entusiasmo. Todas las emociones están en Echemos Carreta de Misión Literatura, un programa producido por Zipa es más que sal, gracias al trabajo y al talento de su director Sebastián Bustos. Entonces, pues sin más, aquí estamos con un gran amigo, una persona a quien yo aprecio muchísimo. Gracias. Y con quien he querido compartir este espacio, el maestro Fernando Cruz. Fernando, Gracias por tus palabras. bienvenido a Misión Literatura. Echemos carreta, Fernando. Pues yo soy un poquito difícil para echar carreta, pero hay esfuerzo. Una de las razones por las que yo le pedí a Fernando que empezáramos este programa, o sea, porque este es el primer programa de todo, dije, no, hagamos esto, Fernando, es porque hemos pasado momentos muy interesantes en una cafetería. Y en este estudio, porque estamos en su estudio, es que, maestro Fernando, para ser una persona culta, se necesita a veces simplemente vivir. Usted es pintor, cuéntenos un poquito de eso. Sí, yo he dedicado gran parte de mi vida al arte, a la pintura y a la escultura. También tengo otras aficiones al lado, pero principalmente la pintura y la escultura ha sido el motor de mi vida. Y digamos, cuando nosotros nos sentamos a hablar, que yo aprendo con usted un montón, ¿no? Se acaba de decir, cada minuto con usted siempre uno aprende algo. Sí, acabamos de aprender hoy, ahorita sobre las hormigas, estamos hablando del tema de las hormigas, pero bueno, es que, maestro, empecemos por una parte interesante. Uno se sienta también, por ejemplo, con un campesino, una persona que no ha tenido una formación académica, pero también se puede sentar a hacer carreta y aprender de esta persona. Claro. ¿Cómo definimos eso? Porque su mundo de cultura es diferente al de ellos, pero ¿por qué podemos hablar en esos términos? Claro que sí, déjeme le cuento algo, ahora que nombra hormigas y campesinos, pero no teníamos esto preparado, pero llega el tema, ¿no? No, es que es una charla. Estuve en Barichara buscando unas tierras para preparar pigmentos. Ajá. Y le pregunté a un campesino, ¿esta tierra sirve? Y dijo, sí, esa sirve, pero la mejor es la tierra de los hormigueros. De las famosas hormigas culonas. De las famosas hormigas, pero yo no entendía cuál era la diferencia, ¿no? Sí. Porque la tierra de Barichara es la tierra de Barichara. Y dijo, no, la que sale bien para sus cuadros es la de los hormigueros. Y sí, me puse a investigar. Claro, es una tierra que ya la ha digerido la hormiga y tiene sus ácidos y sus enzimas y es pulverizada, muy bien tratada y es excelente para hacer pigmentos. O sea que el campesino sabía más que yo de pintura. Entonces ahí aprende uno de todo el mundo. Hay que abrir los oídos. El término cultura es muy general, entonces, sí. Es tremendamente profundo y a veces a partir de cosas cotidianas como esa. Sí, nosotros confundimos que la cultura se adquiere solo de la academia, pero no es así, se adquiere del vivir diario de todas las personas. Todo el mundo tiene que enseñarle a uno, toda persona tiene algo para enseñarle a uno, siempre y cuando uno ponga cuidado y abra las entendederas, ¿no? En su caso concreto, que se dedica a la pintura, ¿cuánto tiempo lleva en esto? Porque uno ve sus obras y uno dice, no, esto no es de un aficionado. Sí, esto es un proceso de toda una vida y aprendiendo, todos los días se aprende y poniéndole juicio y sabiduría para adquirir conocimientos y las técnicas, toda una vida. Y para llegar a medio pintar bien son 3 vidas que necesitamos. ¿Cuántas lleva el maestro? Sí, pero que medio aprenden esta alguito.
Pues yo le pregunto en tono de humor, pero es cierto, ¿cuántas vidas llevan esto? Porque uno ve su trabajo y, y es evidente que hay un trasfondo, hay una experiencia que ya podemos llamar de profesión, ¿no? Porque profesión no es solamente haberlo estudiado, sino haberlo ejercido y aprendido de los errores. Ese profesionalismo que yo veo hoy en sus obras Gracias. debió ser un proceso doloroso, ¿puedo preguntar? Sí, es un proceso largo y hay que estudiar y sobre todo yo me especialicé en los maestros del siglo XV y XVI, el Renacimiento y posteriores. Eso me parece interesante que lo planteemos aquí porque uno de los propósitos fundamentales de este programa es que podamos contagiar a las personas sobre eso tan rico que es la cultura, que es cotidiana, pero ojalá que a los jóvenes les podamos contagiar mucha curiosidad. Maestro, ¿por qué especializarse en cosas del siglo XV, XVI si eso fue hace 5 o 6 siglos? O sea, ellos nos estaban viendo y dicen, no, un par de viejitos hablando de cosas horribles. Eso son cosas que ya no se usan. Sí, porque era un oficio muy sólido y está probado a través de los siglos que les funcionó. Usted va a ver una obra de 500 años, como lo es, y parece pintada ayer. O sea, los pigmentos, las bases, todo funcionó perfectamente. Ni el tiempo lo ha logrado borrar, ni el tiempo lo ha deteriorado. O sea, hicieron las cosas bien hechas. Es un referente de perdurar, es un referente de permanecer en el tiempo. Entiendo. Y que lo hacían con mucha honestidad. Ese es el secreto, hacerlo con honestidad. Eran muy honestos para hacer su obra, porque también lo hacían por dinero y para vivir como todo el mundo, pero ellos más que todo lo hacían por amor y por honestidad a lo que hacían, ¿no? Y su motivación para especializarse en eso, porque uno dice, bueno, voy a dedicarme a la pintura, qué rico, pero especializarse en esto del siglo XV, XVI, ¿qué lo motiva a uno? ¿La curiosidad simplemente? Muy buena pregunta. Yo fui monaguillo en una iglesia, creo que las más antiguas que hay en Colombia. Ajá. La iglesia Santa Bárbara, cerca del Palacio Nariño. Sí. Esa iglesia, no sé si es la más antigua, una de las más antiguas de Colombia. ¿Esa no es la de la tercera? La calle Cuarta con Carrera Séptima. Ok, sí, ya. Y ahí está. Y había en ese tiempo unos cuadros muy hermosos, el de Santa Bárbara obviamente, y mucho cuadro español principalmente. Y yo de monaguillo, tendría 10, 11 años, yo veía y yo quería pintar así algún día. Me gustaba mucho esa pintura, esas vírgenes y esos santos, y el ropaje y los ojos, todo lo que le ponían al artista. Y yo soñaba, pero me parecía muy, muy difícil. Algún día quiero pintar como ellos. Y a través del tiempo estudié y sí, eso era obra de escuela del siglo XVI, siglo XV. Entonces quise aprenderlo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de aprender esa técnica. Qué historia tan interesante. Sí. O sea, una proyección que hace cuando es niño. Sí. Y se convierte prácticamente en el trabajo de su vida. Sí, lo que llamo mi oficio de vivir, mi oficio de vida. Maestro, permítame un momento, porque yo no sé usted, pero yo me estoy sintiendo ya nervioso, con sudor, con todo. ¿Por qué no invitamos a la gente a un cafecito? Ah, sí, compartamos un café con nuestros oyentes, nuestra audiencia, y tirémonos la producción. Aquí tenemos el café Himmel, ¿sí? Que es muy bueno. Lo invito. Sinceramente, sí, qué bueno. Voy a convertirle en cocina a su estudio, maestro. Entonces pidámosle a su hijo Camilo, hombre, lo puse a cocinar. Gracias. Ay, no, es que esto es una delicia. Es una delicia. Delicioso. Y en una cafetera también estándar. Café que aguanta todo, Kimmel, de verdad. Sí. Ese es el otro tema, ¿no? Cuando uno habla con artistas, hay un conflicto entre, oiga, es que esto a mí me fascina, esto me encanta, esto es mi vida, me llena, y también tengo que comer. Exactamente. muy buen tema y buen punto, sí. Porque eso hace parte de la cultura y eso impacta en las obras, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿se puede separar, se puede unir algún día? Porque vive normalmente separado, pero algún día se puede unir. Pues en el mundo real,
hay que tener unas entradas al lado, ¿no? Laterales al oficio de pintar para poder crear y tranquilamente desenvolverse, tiene que tener otra entrada. Inventarse una forma de que le entre su dinerito Sí. para sustentar el oficio de pintar. Desafortunadamente es así, ¿no? En la época del Renacimiento y posteriores no era así. La pintura y la escultura era muy bien pagada. Claro, y además no había una competencia, ¿no? Hoy en día cualquier persona con un celular saca una foto que impacta, ¿cierto? O sea, que será suficiente para el 90% de las personas, pero ya, en ese entonces o tenías un Sí, retratista o no lo tenías. Sí, no había otra. Pero lo que pasa, ahora que nombra la foto, pues con todo respeto, yo siempre he comparado una foto a una pintura, digamos al óleo, hecha a mano, como comparar que usted le lleve a su esposa, a su novia, unas florecitas de plástico o unas de verdad, ¿sí me entiende? Unas reales. Entonces, ¿qué me quiere decir? Son muy bonitas las de plástico, pero yo creo que no las reciben muy bien, ¿no? Esa es la diferencia. Una obra pintada a mano es algo irreemplazable. Irreemplazable. Así no sea muy obra de arte, pero es irreemplazable. Una creación del ser humano, ¿no? A eso voy. Cuando se habla de plasmar que el ser humano pone allí toda su experiencia, su sentimiento y lo que quiere dar a conocer, también da a conocer sus problemas. Por ejemplo, en el área de la literatura, porque nosotros estamos en áreas lejanas pero cercanas. Yo le comentaba hace unos días, Tolstoy se volvió experto en el relato corto, no porque él fuera bueno en ello al principio, ni se hubiera dedicado porque quisiera hacer relato corto. De hecho, en ese entonces no era bien visto el relato corto, sino porque las imprentas le decían, yo le doy un espacio en la revista, pero es de tantas palabras, de tantos centímetros, muy linda su historia, pero recórtela, y el tipo le tocaba recortar y recortar hasta lograr las medidas que necesitaba, y sin saberlo se convirtió en un maestro del relato corto. En pintura, como ¿qué ejemplo podemos tener de eso? O sea, que se acomode a unas circunstancias. Un ejemplo muy bueno, hay muchos, pero un ejemplo muy bueno es el de Velázquez. Velázquez era el pintor de cámara del rey en España y lo enviaron a Roma. Y el Papa quería un retrato de él, pero él no iba a estar mucho tiempo en Roma. Entonces, él lo pintó a pincelada suelta y rápida. No por un estilo, como dicen ahora, que el precursor de lo impresionista, no, porque no tenía tiempo, lo tenía que pintar de abajo para regresarse a España. Y usted ve ese retrato muy bien logrado, de los grandes retratos de la pintura universal. El ropaje son 4 o 5 brochazos, pinceladas sueltas, rápido, porque tenía que irse, entonces, no porque fuera por circunstancias. Por circunstancias. Y sin saberlo estaba creando prácticamente un movimiento. Un movimiento, sí. Y muy bien logrado, porque esos eran genios. Entonces, lo que hicieran le salía bien. ¿Cómo podemos? Porque allá están pendientes tomando nota. ¿Cómo encontramos esa obra? Velázquez. Sí, Inocencio, creo que era el nombre. El Papa Inocencio. Décimo. Sí, es Velázquez y el Papa, eso sale. Para que le demos una mirada. Y observen el ropaje, como la pincelada es suelta, pero pues uno lo va a hacer y le queda un muñeco. No, ellos eran genios y lo podían hacer, pero obligado por la circunstancia le tocó tin y salió el retrato. Interesante esa anécdota, no la conocía realmente. Sí. No la conocía. Hay cosas vuelvo yo al tema de la literatura, que cuando uno lee, le revela a la persona que lo escribió. Por ejemplo, uno leyendo a Gabriel García Márquez encuentra ese costeño. Perdone una clase, un poquito ahora mi memoria no es como la 25 años atrás, pero bueno, el Papa no sé exactamente el nombre, pero sí lo pueden buscar, es Velázquez y el retrato del Papa. Sí, no, tampoco tan el nombre se me escapa, me lo sé como Simón Bolívar, pero en este momento se me escapa. No, y es que tenemos una ayuda además que vamos a meter en un lío aquí a nuestro editor, a Sebastián, que nos está dando una mano con esta producción, para que él ponga ahí de pronto la imagen.
Así nosotros sería podemos una gran ayuda. llevar al público a ese, Sí. no, meter en un lío de edición bien Sí, chistoso, sí. pero bueno, allá nos estará haciendo cara. Yo como no lo veo por las luces, pues no sé qué cara estará haciendo. Tu viaje inolvidable comienza ahora. Soy Iván Rodríguez de la agencia Megatours y estamos listos para abrirte las puertas al mundo. Junto a nosotros podrás explorar la magia de las capitales europeas, las playas de Postal de Punta Cana, el ambiente festivo de Cancún o la serenidad ancestral de Tailandia. Tus vacaciones internacionales te esperan. Y si prefieres descubrir los tesoros de nuestro país, te llevamos a la histórica Cartagena, las brisas de Santa Marta y la tranquilidad costera de Coeñas. Con Megatours viajar es accesible. Tenemos planes internacionales desde 2.500.000 pesos y paquetes nacionales desde 600.000 pesos. Además de los mejores destinos y precios, te ofrecemos la comodidad de gestionar tu trámite de pasaporte, asesoría de visas y consultoría personalizada para que solo te preocupes por disfrutar. Sí. Vea, yo le estaba comentando, maestro, que por ejemplo uno lee en la obra de Gabriel García Márquez pues la historia que él nos quiere contar, pero también se ve el costeño que era él, ¿no? O sea, él nos refleja esta parte. En pintura, eso ocurre, uno puede ver porque hay ¿cómo se llama la obra en que aparece el pintor en un espejo? ¿Es Las Meninas? Velázquez pintó un desnudo reflejado en un espejo. En un espejo. La parte de atrás de la figura está hacia el espectador y la cara está en el espejo. Pero eso, digamos, a ver. figurativo. Pero hay algo que uno puede decir, esta obra representa realmente a este pintor en lo que él vivió, en lo que él nos podría decir de su vida. Eso se puede expresar como mucha obra, muchísima. Tenemos a Caravaggio, Michelangelo Merisi de Caravaggio. Él pintaba muy dramático, obras muy dramáticas. Él tuvo una vida muy dramática, muy conflictiva, de peleas, de fugas, de sufrimientos. Y en la obra de él se nota, pero 100% qué persona era y qué vida llevó. Él se pintó un autorretrato muy, muy dramático, una cabeza cortada y se pintó la cara. Es impactante esa obra. Y una duquesa tenía esa obra en el castillo, no la pudo soportar y la regaló, sabiendo que tenía un gran valor. Pero tenía el rostro de él allí todo el tiempo. Él mostraba la vida que llevó él y cómo transcurrieron sus años en Italia. Y fue terrible, él murió en una playa. Él siempre tuvo conflicto y peleas, y en una pelea por allá se le adelantó y mató a otro y se fugó, pero como era un gran pintor todos lo perdonaban, el Papa, la familia Colonna lo perdonó, lo ayudaban. Y al final de sus días lo acusaron de algo que él no hizo, era inocente, y él había embarcado toda su obra en un bote que iba al norte y tal. Y cuando lo soltaron 2-3 días después, el barco ya había partido. Sí. Y dicen que corrió en la playa detrás del barco y cayó. Ahí quedó Michelangelo Merisi. Pero es interesante la obra porque la pintura de él va muy cercana con la vida de él y el modo de ser, ¿no? Le encargaron una virgen, la Virgen muerta, creo. La muerte de la Virgen. Y él no consiguió una modelo pues, muy acorde a la Virgen, sino fue y se consiguió por ahí en un barrio bajo de Roma una señora de la calle. Ajá. Y la pintó dramáticamente. Y se nota pues que ella es una persona muy honor. Y por demás que es un tema bastante polémico porque pues la Virgen muerta no tiene un sentido teológico real, Sí. ¿cierto? O sea, es contradictorio. Entonces debió ser algo, Sí. debió ser una obra completamente impactante. Y los que le encargaron ahora, los sacerdotes, no la recibieron porque es muy dramático, pero esa es la vida de él, ahí está reflejado él. Él se movía en esos ambientes, pero un gran pintor, un genio. Y llegando otra vez aquí al presente, maestro, yo sé que usted no es muy abierto en su vida, usted es muy modesto más bien. Entonces, en su obra, usted plasma su vida, usted plasma su forma de ser,
Cuéntenos un poco de esto. A mí me gusta mucho el retrato, la figura humana, pero más que todo el retrato. Y en el retrato trato de captar en cada obra el alma de la persona. Esa es la lucha de buscar el alma, más que la cara. La cara cualquiera la hace, pero buscar la expresión, la personalidad, buscar la manera de pensar, que se vea en un retrato de esa persona. Eso es lo que yo busco y me gusta siempre buscar. Pintar el alma, prácticamente sería eso. Expresión de la persona. En este momento yo veo con sus palabras, veo que hay un reto muy grande que usted se ha propuesto. Y es que estamos rodeados de unas pinturas muy particulares, infantiles. Sí, sí, sí. Y usted se dedicó a pintar hace unos meses unos cachorritos. Sí, sí. Y son espectaculares. Es que tienen que ver la obra del maestro porque son unos cachorros. Bueno, cuéntenos usted. Resulta que tuvimos una exposición en Subachoque hace un tiempo. Y para completar la obra, una exposición grande con otros artistas muy, muy buenos, muy buena gente. Y para completar, pues, como digo yo, para tapar huecos, llevé 2 perritos que tenía pintados. 2, no tenía más. Y no los había terminado, pero por ponerlo. Y noté que todos los niños que iban a la exposición iban directo a los animalitos. Directos iban para allá. Y entonces yo observándolos dije, nadie nunca ha hecho una exposición para niños, orientada a los niños. Entonces se me ocurrió la idea de hacer una exposición para niños. Bueno, los padres también, pero orientada y pintada y diseñada para los niños. Ajá. Entonces, como los animalitos les gustan tanto, y especialmente cachorritos, me dediqué a pintar cachorritos. Sí. No, animalitos pequeños de perros, de ovejitas, de lo que fuera. Y la hice, logré hacerla en Cogua, me abrieron las puertas en el municipio. Y gracias a Dios tuvo gran acogida, fue un éxito. Y este proceso, digamos, porque sus pinturas, yo conozco su trabajo, es para adultos, ¿no? Claro, sí, un cuadro suyo y queda impactado, pero ya llegar a ese punto, ¿fue bajar al niño o subir al pensamiento del niño en su concepto? ¿Cómo fue eso? Porque debe ser un cambio drástico. Sí, es un género, el género de los cachorritos, animalitos, podría ser como un género menor, porque pues aparentemente no es muy complicado esto, pero hay que dedicarle tiempo para que el perrito se comunique con el niño, o el osito se comunique con el niño. Entonces entro en el campo del retrato humano. Ajá. Que los animalitos tienen igual o más expresión que nosotros. Y tienen alma. Prácticamente estamos hablando de una fábula, ¿no? Una fábula ilustrada aquí. Estamos hablando, porque sí es cierto, uno observa estos cachorritos y ellos lo miran a uno. Sí. Yo le hablaba ahorita no sé si es del francés, sí, que donde quiera que uno se para, el perrito lo está mirando. Sí. Más el detalle de cada pelito, la nariz. Realmente, maestro, a mí me impacta que usted, teniendo todo un universo, habiéndose especializado, dijo, yo quiero hacer algo para los niños. ¿Es que nos faltan obras para niños? Sí, yo nunca he visto que un pintor más o menos profesional se dedique a hacer obra para infantil, para los niños, para traer los niños al arte, a la cultura, porque el arte es cultura. Entonces dije, pues es la oportunidad mía, aunque pues sí requiere cierto sacrificio, porque mientras pinto un perrito ese lleno de pelos me quita mucho tiempo. Claro. Cada pelo podría ser una mitología grande, o podría ser un retrato de una señora, o una obra sacra, una virgen. Pero sí hay que sacrificar un poquito el tiempo, que es lo más valioso de uno para llevar un granito de arena a los niños. Especialmente que aquí yo he observado que las obras grandes, las exposiciones grandes de arte, lo volvieron muy elitista. O sea, en Bogotá, en las grandes galerías, con curadores, sí, y todo. Pero no, en las poblaciones medianas, pequeñas, nadie va a llevar una exposición. El gobierno es como diferente.
No, allá también hay gente que le gusta el arte y hay que despertar ese interés. O que la necesita y no sabe que la Si necesita. no sabes, sí, entonces dije, pues a las poblaciones pequeñas voy a llevar. Yo podría montar esta exposición en Bogotá, por ejemplo, pero Claro. no es el objetivo. El objetivo es las poblaciones donde están los niños de la escuela, de los colegios, que les llegue. Ahí hay un aspecto que a mí me parece importante que resaltemos. Cuando uno lleva a los niños, por ejemplo, a un taller de literatura para que aprendan algo de escritura, para que desarrollen su creatividad, lo único que uno arriesga, por decir algo, es, por decir arriesga, porque de todos modos nunca se da un riesgo de exponer a alguien Sí. a la cultura, es el tiempo. Porque usted le da al niño, yo qué sé, unos colores o un esfero, un lápiz, y empecemos a escribir o pintemos y empecemos a pintar y no pasa nada. Pero es que sus obras son en óleo. Cuando usted las pone, porque tengo entendido que usted las pone a la altura del niño De los ojos de los niños. y el óleo me permanece fresco, el niño tiene la tendencia, lo va a tocar y lo va a dañar. Ahí cómo funciona esto, porque Sí, me decía la señora de la biblioteca que, ay, pero tan bajitos corre el riesgo de que los dañen. Le dije, no, pues el riesgo lo asumo yo, no se preocupe. Si lo dañan, lo arreglamos porque es para niños. okay. Obviamente tendrá, pero no, ellos son cuidadosos, pero si sucede no hay problema, porque es orientada a ellos, a los niños, ¿no? Claro, Entonces no prohibirles tanto, ¿no? Se pueden acercar y mirar, y ellos son curiosos. Les da por tocar un ojo, pues no importa. no hay, digamos, esa barrera, o tal vez esa barrera es lo que ha mantenido alejado al niño del arte. El que dañe algo, el que no llegue al arte como nosotros los adultos queremos que llegue. Y finalmente, pues usted ha roto eso con una historia que parte de la observación. A esto yo a usted lo felicito porque Gracias. fíjese que no solamente su observación para poder plasmar el mundo en lo que usted pinta, en lo que usted hace, sino es interpretar el mundo para ofrecerle a ese mundo lo que está buscando. Eso me parece muy bueno. Sí, yo creo que el pintor y el artista en general, el creador, sea en literatura, pintura, música, escultura, yo creo que tiene un compromiso serio con la sociedad. Es cierto. Gracias. Mm. Esa frase nos va a quedar. Sí, eso no puede ir tan divorciado, ¿no? Sí, sí. Si en realidad estamos aquí, somos creadores, Dios nos dio ese don y lo hacemos bien o regularmente hecho, tenemos que usar eso para llegarle a las personas, si es posible llevar cultura, un poco de cultura, que es la salvación del ser humano, la cultura, ¿no? No confundirlo con la destrucción. Ok. Entonces, el artista, el creador y el arte en sí mismo, todos tenemos un compromiso con la sociedad. Vamos a cerrar este primer segmento con esa frase.